del Señor se encuentra en el Éxodo 20, ¿no es así? Estamos considerando el decálogo, los 10 mandamientos, y hoy día vamos a considerar el séptimo mandamiento, que dice: no cometas adulterio. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos infinitas gracias porque tú nos permites acercarnos, Señor, a tu palabra, porque tú nos permites, Señor, alimentarnos de ella, porque tú nos permites, Señor, ser edificados por ella. Yo te pido, Señor, que en esta hora tú utilices mis labios para poder edificar la vida de la iglesia. Te quiero pedir, Señor, que los oídos de mis hermanos estén atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno investiga en internet sobre la infidelidad de los chilenos, nos podemos dar cuenta que ha habido cierta tendencia en Chile. Yo no sé si en realidad la gente hoy día es más infiel, pero parece que hoy día hay muchas más oportunidades para hacerlo. Hace algún tiempo se liberaron unos datos de suscripciones o inscripciones en un sitio web llamado Ashley Madison. Este sitio web es un sitio para infidelidad. Es un sitio donde la persona abre una cuenta, se inscribe y puede buscar parejas lisa y llanamente para ser infiel. Por ejemplo, en este sitio hay una encuesta del sitio, porque a uno no lo llaman a la casa diciéndole: ¿queremos hacer una encuesta? Sí, mire, ¿cuántas veces usted ha sido infiel? Nadie va a responder a aquellas cosas. Pero sí, en la intimidad que da este sitio web, es posible. Y se hizo una encuesta. Ahí estaba, dejé inconcluso algo, que se liberaron unos archivos, una especie de Wikileaks, o ¿cómo se llaman los otros? Papeles de Panamá, pero de Ashley Madison. ¿Y saben lo que hicieron? Se liberaron nombres de pastores y oficiales de iglesias de Estados Unidos y Canadá, que creo que eran alrededor de 800 personas que se habían inscrito en ese sitio web. El hijo de R.C. Sproul, no sé si conocen este nombre, Sproul, un teólogo evangélico, su hijo, un pastor también, que ya había tenido algunos problemas en una denominación, fue descubierto también entre estos nombres. Y la explicación que dijo: sí, en realidad yo me inscribí, pero nunca utilicé el servicio. Esa fue su declaración. Otros fueron mucho más radicales y se suicidaron. Pastores se suicidaron y oficiales de iglesia se suicidaron cuando vieron que su nombre iba a ser expuesto por haber utilizado el servicio de esa página web. En esta encuesta que se hace en Chile, dice que hay horarios donde las infidelidades se cometen con mayor frecuencia. Por ejemplo, dice lo siguiente este sitio de citas, que esto lo estoy viendo directamente de mi perfil de Ashley Madison. Es un artículo de La Tercera que dice: entre las 11 y las 12 del día y las 15 y las 17 horas son las dos franjas de horario en que más infidelidades se cometen en Chile. El 48% de los hombres y el 44% de las mujeres prefieren tener sus primeras citas los jueves.
Estos infieles son en promedio hombres entre 34, 32 y 45 años, con 2 años de matrimonio y laboralmente activos. Y las mujeres se encuentran en un rango de 25 a 37 años, con 3 años de matrimonio, y en un 65% son activas laboralmente. El 68% de su tiempo tienen las redes sociales prendidas y están pendientes de sus actualizaciones, y un 81% son egresadas de la universidad. Estos son los datos que arroja este sitio de citas. Fue entrevistado el director de ashleymadison.com para Latinoamérica, Víctor Hermosillo, y dice lo siguiente. Él explica que las estadísticas se obtienen de la inscripción de los usuarios al sitio, como asimismo de la activación de los chats con los que dispone el portal. Dice lo siguiente: al ser un medio digital, todo lo que nos arroja como resultados nos da una visibilidad gráfica. Cada vez que hacemos un corte, podemos ver que en qué partes del país hubo más movimiento, mayor número de usuarios nuevos. Para saber en dónde se están registrando un mayor número de usuarios activos en el país, no se requiere de un algoritmo específico, ya que al ser digitales, los arroja inmediatamente. Esto surge desde el registro, ya que solicitamos conocer la zona postal o la ubicación lo más preciso que se pueda para así llevar un control de nuestros usuarios en el país. Según este portal, Concepción, con el 8.9% de la ciudad, es la ciudad donde se cometen más infidelidades. Lo sigue Iquique con un 5.9%, Valparaíso con un 5.6%, Santiago con un 4.8%, y después de esa posición llega Talca y Viña del Mar. Después más allá, Temuco, Puerto Montt, Antofagasta y Rancagua. Y así muestra muchos datos sobre la infidelidad en Chile. Y este hombre que se dedica a dirigir este portal de infidelidades dice lo siguiente. Respecto al perfil del infiel chileno, Hermosillo sostiene que hay variables que se repiten, como ser personas que no han alcanzado la madurez, se comprometieron sin estar seguros, tomando una decisión precipitada y tienen una doble moral muy marcada. No comenta su infidelidad ni a sus más cercanos, pero no muestra mucho arrepentimiento, y que son los hombres, por sobre las mujeres, los que muestran más signos de arrepentimiento. Hermosillo afirma que muchas de estas relaciones extramaritales tienen que ver con lo apresurado que muchos toman la decisión de casarse o vivir en pareja. Seguramente las personas que cayeron en una infidelidad en la etapa temprana de su relación no vieron la fotografía completa. Claramente tomaron una mala decisión en un momento clave de su vida. Este no es una reflexión bíblica ni teológica, sino que es la reflexión de un hombre que se dedica a dirigir un sitio de citas para la infidelidad. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. La infidelidad no es nueva. La infidelidad está en el mismo corazón del Edén. Cuando nosotros miramos el Edén, podemos ver que Adán y Eva fueron infieles al pacto de Dios. ¿O no? Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, permanentemente son infieles al pacto con Dios. Entonces la violación del pacto con Dios muchas veces se pone como la violación del pacto matrimonial, porque también es un pacto, también es un acuerdo que hacen dos personas delante de Dios con ciertas características o roles y funciones a cumplir, ¿o no? Y no estoy hablando del matrimonio, comillas, religioso. Estoy hablando del matrimonio civil. ¿O no se hacen promesas en el matrimonio civil? Lo que los pastores, por lo menos los pastores presbiterianos, los que creemos en la autoridad del Estado para el matrimonio, lo que hacemos nosotros no es casar. Lo que hacemos nosotros es dar una bendición nupcial. ¿Ya? Pero quien casa, en estricto rigor, es el juez. ¿Ya? Porque se le ha dado el poder para eso, y al ser el juez o al ser el Estado quien inicia o quien legaliza el matrimonio, es una bendición universal. O sea, todos están legalmente casados cuando se han casado por las leyes de sus propios y respectivos países.
sea de la religión que sea, están casados y una bendición que Dios le ha dado a los seres humanos, el matrimonio. Entonces, podríamos decir que el tema de este mandamiento es el matrimonio y el adulterio es su prohibición. Entonces, este sermón lleva por título la alegría del sexo y la pureza del matrimonio. Primero, vamos a ver el matrimonio creado. Lo primero que presupone el mandamiento es que los seres humanos vivimos en una relación que ha sido diseñada por Dios. Es lo primero que podemos ver. Cuando nosotros vemos el matrimonio, no es el Estado quien ha inventado el matrimonio, sino que el Estado lo que hace es reconocer esta institución. Y nosotros lo primero que dice, o lo primero para violar este matrimonio, este vínculo, es haber adquirido el vínculo. O sea que presupone el matrimonio. Presupone que los seres humanos hemos sido llamados a vivir en una comunión de hombre y mujer. Y exclusivamente hombre y mujer, y un solo hombre y una sola mujer. Si nosotros miramos el Génesis, cuando Dios instituye esta relación de hombre y mujer, dice así: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Cuando vemos esta institución, vemos que no es idea de los seres humanos tener esta relación íntima, sino que es idea absolutamente de Dios. Los bendijo con esas palabras y les dijo que se multiplicaran. La multiplicación de los seres humanos se da en el contexto del matrimonio. Y no es una especie de sugerencia que Dios dé si queremos tener hijos o no. No es sugerencia. ¿Qué es? Es un mandato. ¿Qué podemos decir respecto de la concepción hoy día? Y no somos Opus Dei, ¿ya? Lo que podemos decir es que Dios nos ha mandado todavía a tener hijos. Y que en la medida de nuestra fe, eso puede ser ejecutado. Porque cuando usted investiga todas sus razones para no tener más hijos, lo más probable, lo altamente probable, es que sea una falta de fe. Porque cree que usted puede sostener 2 o 3, como si Dios no sustentara esos 2 o 3. De ahí para allá no puedo. Es Dios quien sustenta nuestras familias. Y todavía el Señor nos pide que llenemos la tierra. Cuando se le hace la entrega el uno al otro en el huerto, le dice así: entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Este texto no, es una ceremonia nupcial. Al hombre se le pide que entregue algo. Gracias a Dios lo durmió. Quizás qué tipo de anestesia le puso ahí a Adán. Y efectivamente, nosotros decimos, la ciencia moderna hoy día desvirtúa el relato. Ha desvirtuado muchas cosas la ciencia moderna, de la cual ha tenido que retractarse. Nosotros creemos firmemente que el relato bíblico es verdadero, es cierto, de que hubo un Adán real,
Si no hubo nada en real, no hubo un pecado real. Si no hubo un pecado real, la muerte de Cristo es absolutamente en vano. ¿Por qué? Porque el pecado sería una inadaptación, una falta de evolución o cualquier otra cosa, menos un problema espiritual. Cuando le entrega a la mujer, el Señor está diciendo, aquí está tu complemento. Aquí está la que fue llamada para ser tu socia. Aquí está la que fue creada para ser tu compañera o tu ayuda correspondiente. A nadie le gusta ser ayudante, pero quien lleva título de ayudante en las personas de la Trinidad es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lleva título de ayudador, las mujeres también llevan el mismo título que lleva el Espíritu Santo. Por lo tanto, no implica el ser ayudante, no implica ninguna inferioridad en la relación de hombre y mujer. Lo segundo que presupone es la necesidad y realidad del sexo y del erotismo en los seres humanos. Eso lo vemos también en la institución del matrimonio en Génesis. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Cuando hay matrimonio, lo más probable es que las familias antiguas lo que hicieran era agrandar su carpa, ¿cierto? Lo que está diciendo acá de dejar padre y madre, aunque tiene evidentemente un elemento geográfico, sobre todo en nuestro contexto, ¿cierto? Que uno debería vivir solo después que se casa, solo con su esposo y esposa, a eso me refiero, no en la casa de los padres. Pero lo que está diciendo aquí básicamente es que antes de casarnos, nuestra relación más importante era con papá y mamá. La mujer más importante de nuestra vida era nuestra mamá. El hombre más importante de nuestra vida era el papá. Cuando uno se casa, deja de ser la relación más importante la que teníamos con papá y mamá. Y se transforma la relación con el esposo y esposa, la relación más importante y relevante de nuestras vidas. Algo así, se le salieron los ojos a Adán cuando vio a la mujer. No había tenido embarazos. Seguramente no tenía ninguna estría. Estaba hecha a mano. Dios la hizo a mano. ¿Cierto? La única mujer que Dios la hizo a mano, de verdad. Adán debe haber sido muy buen mozo también, ¿cierto? También lo hicieron a mano. Cuando ve a esta mujer, él reconoce. ¿Por qué? Porque dice la Biblia antes que entre los animales del campo no se encontró ninguna ayuda adecuada para el hombre. Porque él era superior. Para tener una ayuda correspondiente tiene que ser un igual. Entonces, ¿a quién veía Adán? A la jirafa con el jirafa. Y él estaba solo. A los chanchitos haciendo chanchitos y él estaba solito. Pachito. El Señor se dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que Dios dice que no es bueno algo. No intrínsecamente en la esencia de algo, porque el hombre sí era bueno y perfecto, y todo era bueno y perfecto. Pero la situación de soledad que vivía el hombre no era buena. Y el Señor de inmediato vino con la solución para darle compañía al hombre. Y dice que deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Cuando vemos las expresiones bíblicas respecto a esta cuestión, necesariamente debemos concluir que aquí habla de sexo. Por lo tanto, como creía la iglesia medieval, no es la sexualidad, y algunas sectas modernas creen eso, no es la sexualidad el fruto prohibido. No, el fruto prohibido era un fruto. Un fruto. Un árbol. Y en el árbol no estaba el mal, estaba en la desobediencia de los seres humanos. Entonces, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentían vergüenza. Absoluta intimidad entre hombre y mujer. Y lo tercero que presupone el mandamiento
es la necesidad y capacidad del placer como una gracia de Dios. Nuestros órganos sexuales están de tal manera diseñados para tener mayor sensibilidad que cualquier otra parte del cuerpo y sentir placer. Esto no fue producto de la evolución ni del azar, porque si hubiese sido azar, quizás qué cosa hubiese surgido. No, perfectamente compatibles. Eso de compatibilidad sexual que hay que probar antes del matrimonio son patrañas. No, lo compatible es que usted es hombre y tiene lo suyo, usted es mujer y tiene lo suyo. Punto final para la compatibilidad. El resto es práctica. Nada más. Entonces, cuando miramos lo que el Señor nos dice respecto del placer, tenemos un libro que habla de esta cuestión completo. Me estoy refiriendo al Cantar de los Cantares. Ah, si me besaras con los besos de tu boca. Grato en verdad es tu amor, más que el vino. Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. Hazme del todo tuyo. Date prisa. Llévame, oh rey, a tu alcoba. Está hablando la mujer. Está hablando la novia. ¿Qué está diciendo? Que la lleve ¿a qué? A la alcoba. Todo esto son símbolos y eufemismos ¿para qué? ¿Para referirse a qué? A la relación sexual entre un hombre y una mujer. Cual manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los hombres. Me encanta sentarme a su sombra. Dulce a mi paladar es su fruto. Este gallo no era el guatón de la fruta. ¿Me entiendes? No era un verdulero. No tenía un puesto de fruta donde vendía esas cosas. No, son lenguaje figurado para referirse a la relación sexual. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor, 2 veces que dicen lo mismo. Y más que toda especia, la fragancia de tu perfume. Tus labios, novia mía, destilan miel, leche y miel escondes bajo la lengua. Cual fragancia del Líbano es la fragancia de tus vestidos. Está hablando de la relación sexual. Y así, muchos otros textos y todos los textos del Cantar de los Cantares hacen referencia a la relación entre los esposos. Este tipo de intimidad es la que tenía en mente, ¿saben quién? No era Salomón. Salomón lo escribió. ¿Saben quién tenía este tipo de intimidad en mente? ¿A quién se le ocurrieron todas estas cositas? Al Espíritu Santo. Eso es. Al Espíritu Santo se le ocurrió, porque fuimos creados con las capacidades necesarias y la necesidad de la intimidad sexual. Podemos decir entonces lo siguiente, que sexo fuera del matrimonio, ya sea premarital o extramarital, es pecado. No sexo dentro del matrimonio es pecado. Así que aquellos que están acostumbrados a chantajear emocionalmente, como se dice vulgarmente, cortando los servicios básicos, eso es un pecado delante del Señor. Eso es pecado. Eso es pecado delante de Dios. No es posible que usted manipule a su esposo o esposa con el sexo, porque es un regalo de Dios. Usted no puede andar chantajeando con regalos ajenos. Entonces vemos allí las palabras que escribe Salomón son palabras del Espíritu Santo.
podemos concluir en esta parte que Dios ha creado el matrimonio como único estado en el cual se puede vivir y disfrutar santamente de este regalo de la sexualidad. Y el erotismo, cualquier modificación al modelo y estado para dicha práctica es adulterio y constituye un pecado delante de Dios. El tema central, recordemos, de este mandamiento es el matrimonio. Y es lo que quiere resguardar Dios mediante la prohibición del adulterio. En segundo lugar, primero vimos el matrimonio creado. Y ahora el matrimonio y el sexo caído. Y en este contexto está la prohibición. Dios ha dado este mandamiento para proteger el matrimonio y la alegría de la sexualidad dentro de él. Entonces definamos qué es adulterio. Adulterio es cualquier relación sexual ilícita. ¿Por qué? Porque adulterar, ¿qué es? Agregar algo que no pertenece a la sustancia de algo. ¿O no? Cuando se adultera un vino, ¿qué le echan? Agua. Bueno, un jote también es adulterio. ¿Ya? Eso es un pecado. En Chile, en Argentina, en esos países que no producen vino, usted se puede tomar un jote, pero aquí en Chile jamás. Cuando le echan agua a la leche, ¿qué es? Adulterar. Cualquier producto que se le eche a un tercero o un extraño es adulterio. La sexualidad del soltero la vive en Dios y en unión con Cristo. Por lo tanto, cuando se quiere unir a un tercero, que no es su esposo, adultera. Y es evidente en el caso del matrimonio, que es de dos. Cuando alguien se introduce allí, es un adulterio, una relación sexual ilícita. Es la actividad sexual que rompe los lazos del pacto matrimonial. En la ley mosaica, el adulterio siempre se cometía contra el hombre engañado. Es decir, el hombre que tenía una relación ilícita no pecaba contra su esposa, sino contra el hombre de su amante. ¿Ya? Con el engañado. ¿Ok? Así era. Cuando cada vez que vemos en la ley mosaica, vemos a un otro ofendido, pero no es la esposa del hombre, sino es el esposo de la mujer, el esposo del amante. En esa dirección estaba la tipificación del adulterio. Entonces, miren, no pecaba contra la esposa, sí pecaba contra el hombre de su amante, ¿cierto? Y si era una mujer virgen sin compromiso, o sea, con compromiso pecaba contra el novio. Y si era una mujer virgen sin compromiso, el pecado era contra el padre. Si nosotros echamos una miradita a Deuteronomio capítulo 22, podemos ver algunas de esas instrucciones de Moisés. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Luego dice, cuando un hombre atenta contra una mujer y la viola, dice que es llevado fuera de la ciudad para apedrearlo por deshonrar a la prometida de su prójimo. Si la mujer violada no pidió ayuda, también es muerta. Si es en un descampado y no pudo pedir ayuda, ningún pecado ha cometido, dice el Deuteronomio, y es perdonada la vida y solamente es muerto el hombre. Y si un hombre viola a una mujer joven, dice que le pagará al padre 50 monedas de plata y además se casará con ella y nunca se le permitirá divorciarse de ella. Fíjense que la ley mosaica, cuando hablo de la ley mosaica, la ley civil que está acá, es como en una sola dirección. La ofensa no es hacia la mujer del ofensor, sino hacia el hombre de la mujer que entra en una relación ilícita.
En buen chileno es como aquel que le pusieron el gorro. Esa es la víctima, no la mujer. El hombre es de hombre con hombre. Esa es la relación. Sin embargo, en este crecer de la ley de Dios, fíjense que Jesús le da un carácter distinto. Cuando dice en Marcos capítulo 10, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y aquí pone un nuevo elemento. Que la mujer se transforma o toma su pleno lugar como miembro del pacto. Y es ella también, porque también el otro hombre es ofendido, pero también ella es ofendida. Entonces cambia o se amplía la tipificación del adulterio porque hay uno más que está siendo ofendido. En este caso es la mujer del hombre que tiene una relación ilícita con otra mujer. ¿Qué debemos hacer para no violar el séptimo mandamiento? Podemos dar acciones que son tremendamente útiles, tales como ser prudente en las relaciones personales, no estar excesivo tiempo de ociosos, evitar la privacidad que nos provee el Internet y la gran cantidad de pornografía que hay para accesar allí. Cuando yo era joven, en el colegio, debo confesar que una vez compañeros míos llevaron una revista pornográfica al colegio y que no alcanzamos a verla todos porque era tal la euforia que al grupo que empezó los pillaron y no pudieron compartir aquello con el resto de los compañeros del curso. Una vez. Hoy día el acceso es infinito. Infinito. Sin embargo, la Escritura no nos dice o no se refiere explícitamente a las acciones que debemos tomar, aunque hay algunas sí, como arrancar, por ejemplo, en el caso de José. Pero nos dice lo siguiente: hay mucho más énfasis en la cuestión del corazón. Dice que los adulterios salen del corazón. En el conflicto de los judíos le dicen a los discípulos de Jesús, o a Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos comen con las manos cochinas? ¿No se habían lavado ceremonialmente las manos? Y Jesús les explica y le dice que eso no tiene nada que ver. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y después dice, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. Jesús también le da un vuelco a la pureza respecto de esta cuestión. No es el pecado, no es lavarse o no las manos de determinada manera, porque lo que entra no contamina, en términos espirituales. En términos biológicos sí, lávese las manos, puede enfermar de la guata, pero en términos espirituales no hay ninguna contaminación si uno come con las manos cochinas. Lo que pasa es que el problema está en el corazón, de allí salen. Entonces pueden haber dos personalidades en nuestro corazón. Y a veces, según el apóstol Pablo, en el 7 de Romanos, aquellas que están en conflicto. Aquella que busca guardar el pacto, que valora la lealtad, el cuidado, la protección de otros, busca el bien del otro, se niega a sí mismo, toma acciones concretas para que el matrimonio sea el espacio de cuidado mutuo, relación mutua. Es una imagen de un verdadero príncipe. Así somos los príncipes azules. Nuestra masculinidad ha sido construida desde otra perspectiva, ¿o no? Porque si una niña en el colegio, por lo menos en mi periodo de profesor, si una niña tenía muchos pololos era muy mal vista. Pero si un hombre tenía varias pololas, era muy bien visto. Exactamente, una especie de macho. Pero la Escritura nos dice que esa no es la perspectiva correcta de la masculinidad.
Y está la otra personalidad que puede estar en nuestro corazón. Esa que se torna más excitante, incluso más atractiva. Por ejemplo, el caso de Grey. Yo no he visto la película, no he leído el libro, pero me bastan artículos y comentarios para entenderlo. Su atractivo y su sensualidad no solo radica en su aspecto físico, sino también en su éxito personal. Es un hombre exitoso, porque esa película no funcionaría si un recolector de cartones tan guapo como él hiciera lo que hace Grey en la película, que es una película básicamente de sadomasoquismo, si es que no me equivoco, si no la gente que comentó tampoco la ha visto. Una relación extramarital puede constituir eso, tener éxito personal para exhibir. ¿Por qué? Porque la relación extramarital puede constituir ¿qué cosa? La recuperación de salir a las pistas, de sentirse una vez más atractivo o atractiva para el sexo opuesto. ¿No es así? Sentirse una vez más valorado. ¿Por qué? Porque probablemente el éxito personal y la satisfacción personal que buscábamos originalmente en nuestro matrimonio no fue capaz de darlo el esposo o la esposa. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En consumidores de una relación, que no están contentos. Así como cuando uno va a un restaurante y no le gusta la comida que le sirvieron o la atención que le dieron, y la próxima vez que va a un restaurante, no va a ir a ese mismo restaurante, va a ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar le puede entregar un mejor servicio, puede cumplir mejor sus expectativas. En este caso es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esta situación de conseguir realización personal le da al adulterio una nueva y renovada perspectiva de sí mismo. Se siente, como dije, de nuevo atractivo o atractiva, valorado. Las promesas no cumplidas de felicidad matrimonial aquí sí se cumplen, o por lo menos eso es lo que se cree, que se van a cumplir allí. La monotonía, la fealdad, la vejez, el achatamiento de la relación son las mejores justificaciones para el adulterio. No hay pecado mejor excusado que el ser adúltero. Nunca yo tengo la culpa. ¿No ha escuchado eso de que en los adulterios no solamente uno es responsable, sino también el cónyuge? Si nosotros rascamos más profundamente, probablemente sí, los dos tengan responsabilidad, pero culpa, solo uno, aquel que adultera. Solo uno ha violado el mandamiento, aquel que adultera. El mandamiento nos manda entonces a guardar el pacto, no a buscar el éxito personal, ni buscar en el otro un objeto para lograr cierta realización, sino que debemos subordinar el supuesto derecho a la felicidad de que tanto nos habló el filósofo venezolano José Luis Rodríguez, ¿cierto? Cuando dijo, tengo derecho a ser feliz. No, ese supuesto derecho a la felicidad, nosotros debemos cambiarlo. ¿Por qué? Por la cruz. ¿Y cuál es? ¿Qué es cargar la cruz? Buscar la felicidad del otro y el placer sexual del otro, no egoísta, sino el de la persona que amamos, aquel con el cual hemos hecho el pacto de nuestra juventud. Al Señor le interesa mucho, porque la devastación que viene después de un adulterio es tremenda. ¿Cuándo violamos o cómo violamos entonces el séptimo mandamiento? Lo violamos con cualquier acto que constituya o nos encamine hacia la violación del pacto matrimonial. Como ya dijimos, es un asunto del corazón. No es meramente genital el adulterio. La relación sexual es la consumación física del pecado, pero este comienza en el corazón. Jesús vino a recuperar el verdadero sentido del séptimo mandamiento cuando dice, ustedes han oído que se les dijo, no cometan adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia,
ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y ponga hombre igual, en el caso de de mujer para hombre. Por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no todo el cuerpo, y no que todo el cuerpo sea arrojado en el infierno. Sí, en el infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Otra vez sí, al infierno. Lo primero que dice el Señor es que el mandamiento es un mandamiento que busca proteger la relación matrimonial. Dice, ustedes oyeron que fue dicho, no adulteren. Sí, el Señor dice, sí, eso es verdad. Pero yo les voy a decir, ¿cuándo adulteran? No solo cuando tienen relaciones sexuales con otro, sino también cuando piensan en relaciones sexuales con otro. Eso quiere decir que no está restringido a lo físico, sino que se puede pecar con el corazón y que la vista es un elemento fundamental en la comisión del pecado, porque solamente lo que se ve se puede codiciar. Y eso lo saben muy bien los publicistas, ¿o no? Que nos muestran cosas para que codiciemos, que terminamos creyendo que las necesitamos. Es exactamente igual. La vista debe ser cuidada, lo que miramos, porque cuando la primera vez se aprecia la belleza de una mujer, si mantenemos esa mirada, es muy probable que vayamos a pecar. Conozco a una persona que tiene tal convicción en su corazón de cumplir el mandato del Señor, que, por ejemplo, no va a la playa. Tiene casa en la playa y no va a la playa. Porque teme al Señor y conoce su corazón y sabe de qué están hechos sus ojos. Cobra sentido esa canción que cantábamos cuando chicos. Cuidadito, los ojitos, lo que miran. Tengamos cuidado de cómo, porque los ojos están directamente conectados con el corazón. También estas palabras de Jesús nos dicen que cuando cometemos adulterio físico, no es la primera vez, es el segundo adulterio, porque el primero ya se cometió en el corazón. Que debemos tomar medidas radicales frente al pecado. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo eso? Está diciendo que tenemos que ser muy radicales con el pecado. Sabemos, tenemos el Espíritu Santo. Y sabemos, derechamente, cuando estamos metiéndonos en las patas de los caballos. Y nadie que se meta en las patas de los caballos va a salir bien parado. Nadie, absolutamente nadie. Ya les conté la historia de mi suegro, ¿cierto? Que se bajaba de su yegua por las ancas, por detrás. Todo el mundo le decía, no haga eso, Víctor, porque lo va a patear la yegua. No, a mi yegua no me patea. La yegua se molestó. Cuando cae, le pegó una patada, obviamente como caballa, o como yegua en realidad, a 2 pies, gracias a Dios en el pecho, y no en la cara, porque si no lo mata. El que se mete en las patas de los caballos va a salir perjudicado. Y otra cosa que nos dice aquí, que aquel que no se arrepiente del pecado, pero de verdad arrepentido, con dolor en su corazón, del pecado de adulterio, ¿saben dónde va? Al infierno. No tenga por poco esa advertencia de Jesús. Entonces, en cuanto a la vista, hay varios que constituyen pecado de adulterio. Por ejemplo, la pornografía, y eso ya lo tocamos. Están hombres y mujeres ligados a la pornografía de una manera profunda. Usted sabe que en Estados Unidos, cuando es la mayor frecuencia de
videos e imágenes pornográficas los domingos por la tarde. Y seguramente muchos cristianos que estuvieron el domingo en la mañana, y probablemente muchos pastores también, están consumiendo pornografía. Como decíamos, las miradas lujuriosas. Un beso puede ser absolutamente inofensivo, pero una mirada profunda a los ojos del otro puede significar un paso hacia el adulterio. Aquí surge una pregunta: ¿y las amistades con el sexo opuesto? Podríamos decir lo siguiente, que la mayoría de las relaciones adúlteras no comienzan con sexo, sino con intimidad inapropiada. El séptimo mandamiento, por lo tanto, prohíbe que un hombre casado coquetee con otras mujeres, o que un hombre soltero se haga amigo íntimo de una mujer casada. Para evitar toda tentación, es necesario mantener una cierta distancia social. El mandamiento también prohíbe a una mujer casada buscar soporte emocional privado en otro hombre que no sea su esposo, ya sea en el trabajo, en la iglesia o en alguna sala de chateo en internet. Para decirlo de una manera positiva, el séptimo mandamiento requiere que esposas y esposos alimenten el amor entre sí, tanto emocional y espiritualmente como en lo sexual. Entonces, la amistad con el sexo opuesto nunca debe dejar fuera a nuestro cónyuge. Siempre debe estar asociado a la fidelidad con el pacto matrimonial. Puede ser una bendición en nuestras relaciones la amistad. Dice lo siguiente, Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto piensen. ¿Qué está diciendo? Que en la relación, ya sea de parejas de amigos, matrimonios amigos, debe haber también pureza en esa relación. Y el sexo prematrimonial es también una violación, como decíamos en algún momento del sermón, al séptimo mandamiento, ya que la sexualidad, para ser disfrutada, debe ser en el contexto del matrimonio. Cualquier otro vínculo sexual es bíblicamente pecaminoso. Las parejas de novios habitualmente se confunden diciendo lo siguiente: ¿hasta dónde podemos llegar? O sea, ¿qué es lo más que podemos hacer para no pecar? ¿Cierto? Esa no debería ser la pregunta. La pregunta debería ser otra: ¿cómo honro a Dios en el contacto físico con mi novio o con mi novia? ¿Cómo guardo mi pureza sexual y cómo busco el bien, la felicidad y la honra de aquel que amo? Esas son las preguntas correctas. Y en tercer lugar, el matrimonio redimido. El matrimonio y el sexo creado, el matrimonio y el sexo caído, el matrimonio y el sexo redimido. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que la ley de Dios no ha pasado de moda. En los 10 mandamientos es una expresión externalizada de la ley mosaica, de la ley de Dios, porque fue escrita en piedra por Dios mismo. Se externalizó una ley. Esa ley sigue vigente. Lo voy a leer de la siguiente manera: porque Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros, pero no ha dicho la ley está abolida, sino que cambió de lugar. Dice Jeremías 31: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tiene varios elementos. Primero dice pacto, el nuevo pacto, donde Cristo es el mediador. ¿Qué va a pasar con la ley? Esa ley que estaba escrita en piedra, ahora dice dos cosas, pero para hacer un refuerzo. No que está escrito en la mente y en el corazón, sino que va a estar escrito en nuestro interior, va a estar grabada en nosotros mismos, en la mente y en el corazón. La misma ley, los 10 mandamientos, la ley del Señor. Y luego dice la sentencia que dicen todos los pactos, que es el propósito del pacto divino, que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Es el propósito del pacto. Formar Dios, formar un pueblo para sí mismo. Esto quiere decir
que cada creyente tiene la ley del Señor escrita en su corazón. Es decir, que la transformación que produce esta nueva administración del pacto es única en la historia de la redención. Porque antes no estaba la ley puesta en el corazón, estaba externalizada en piedras. Ahora está en nosotros para transformarnos desde adentro para afuera. Y dice más adelante sobre el mismo pacto, en Ezequiel, cuando habla del valle de huesos secos: pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Yo lo he dicho, lo cumpliré, afirma el Señor. Y el Señor del pacto dice que nos ha librado del poder del pecado. Ezequiel 37 también dice: ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo. De nuevo, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, y cumplirán mis preceptos, y los pondrán en práctica. Hay un seguro de que podemos caminar en fidelidad a la ley de Dios, que es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 6. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, muertos al adulterio, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. ¿No les suena el valle de huesos secos? Presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. No hemos dejado de ser esclavos. Antes lo éramos del pecado, ahora lo somos de la justicia. Ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Tenemos que decir una palabra también respecto de sexo y espiritualidad. Que Dios prohíbe el adulterio. ¿Saben por qué? Porque nuestra sexualidad está íntimamente relacionada con la espiritualidad. Antiguamente, en los tiempos cuando Pablo escribe, habían grupos que decían que la sexualidad no tenía nada que ver con lo espiritual. Que lo que yo hiciera con el cuerpo no importaba. Pero sí importa. El apóstol Pablo, hablándole a esas personas que creían eso, les dijo: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Han escuchado citar ese texto de ustedes son templo del Espíritu Santo, refiriéndose a la gente que come mucho? O que toma Coca-Cola, o café, o fuma, o no sé qué cosa. Debemos cuidar nuestro cuerpo, sí, es verdad. Lo veíamos en el mandamiento pasado del domingo pasado sobre no matarás. Pero cuando habla de cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, habla de la inmoralidad sexual. Y sigo la lectura. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que están ustedes y que al recibirlo, y que lo han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios. Honren con su cuerpo a Dios. O sea, hay una relación directa entre ¿qué? Entre la sexualidad y la espiritualidad. Cuando tenemos sexo con nuestro esposo y nuestra esposa, Dios está allí. Dios está allí. Y está alegre y feliz por ver realizado su plan y diseño en esa relación sexual. Cuando somos infieles, cuando cometemos adulterio, en el corazón o físicamente, Dios también está allí. Dios no está ausente. Dios también está allí. Y por eso que es tan terrible el pecado de adulterio. La gracia de Dios y el perdón para familias destruidas. ¿Cómo nosotros podemos restaurar nuestra vida ante el pecado de la inmoralidad sexual, del adulterio? Primero recurriendo a nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4 nos dice lo siguiente: por lo tanto,
ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Nos está diciendo que los que están siendo tentados, los que han pecado, deben recurrir al trono de la gracia de Dios, también buscando ayuda en otros. Santiago 5 nos dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Si alguien está siendo tentado, acérquese a un confesor, a un amigo, cuéntele para que ore por usted, a una amiga para que ore por usted. La oración del justo es poderosa y eficaz. Obviamente también buscando el perdón de Dios. No solamente, sí, estoy arrepentido, me duele mucho el corazón. No. La palabra del Señor dice en 1 de Juan: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno ha pecado entre ustedes, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y para terminar, me gustaría relatarles una historia de pecado y redención. ¿Saben a quién me refiero? A David. Tenemos a David allí en el capítulo 20 y tanto del libro de Samuel. Y David estaba en una situación bastante poco apropiada. ¿Sabes lo que estaba haciendo David? Estaba de ocioso. Cuando comienza a relatar este evento, ¿saben lo que dice el escritor? Dice lo siguiente: en la época en que los reyes salían a la guerra, David estaba en su casa. En la época que él tenía que hacer su pega, él estaba en su casa. No es una descripción, es un reproche. Él estaba en la casa. Y está en la azotea, ¿haciendo qué? Haciendo nada. Frente al computador, ¿cierto? Dándole clic a cualquier cosa. Y de repente, ¿a quién ve? ¿Con quién se encuentra? Con una mujer hermosa, bañándose, no con traje de baños. Es altamente probable que haya estado desnuda bañándose. Y la ve, y lo primero que hace, como un buen rey, la manda a llamar. Manda a preguntar por ella, quién es. Al final la toma igual. La toma para sí sexualmente. Dice la Escritura que ella había dejado de menstruar hace poco, se había purificado. Eso quiere decir que estaba en su periodo de fertilidad. Quedó embarazada. Como era rey, podía hacer cualquier cosa. Entonces lo que hizo fue, como sus amigos estaban en la guerra, manda a llamar a Urías, elitita. Se vayan, mándenlo a buscar para que venga y disfrute de su esposa. Llega Urías y le dice: amigo mío, ¿cómo estás? Cínico totalmente. Vaya y disfrute de su esposa. Y Urías le dice: ¿cómo se le ocurre, rey? Yo no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque están los hombres allá peleando. Yo no voy a estar disfrutando de la sexualidad con mi esposa si los hombres, compañeros míos, están allá peleando. No. Y se quedó durmiendo afuera del palacio donde dormía la guardia. O sea, la integridad de ambos hombres era absolutamente opuesta. Entonces, ¿qué hace? En su segundo intento, lo emborracha. Dijo: curado sí que lo convenzo. Entonces, lo emborrachó y era curado, pero no era tonto, ni tampoco falto de integridad con sus compañeros. Comió y tomó mucho, pero ¿qué pasó? Hizo lo mismo. Se quedó afuera, no fue donde su esposa. Entonces, David le dijo: bueno, amigo mío, entregue esta cartita.
le manda un mensaje. Y le mandó un mensaje al que dirigía el ejército y le dijo: pongan a este hombre ahí, donde las papas queman, donde lo van a matar seguro. Él lleva su propia sentencia de muerte, la entrega, la ve el general y le dice: bueno, vamos a acercarnos a la muralla para tal y cual, para tomar la ciudad. Se acercan todos, las flechas alcanzan a Urías. Llega de vuelta, va la noticia, y después del duelo, David toma a Betsabé como esposa. Cuando lo toma por esposa, Natán, el profeta, va y le cuenta una historia al rey. Le dice: oiga, rey, ¿sabe qué? Vengo a contarle un problema. A ver, ¿qué pasó? Cuénteme nomás. Muy prisco. ¿Sabe lo que pasa? Es que hay un hombre que es tremendamente rico, de plata, ¿ya? Muy rico. Y este hombre tiene un vecino, y ese vecino es pobre, tiene una ovejita. Esa ovejita es parte de la familia, ¿ya? Eran animalistas ellos, ¿ya? Era parte de la familia. La cuidaban, la acostaban con ella, le hacían cariñitos, seguramente le daban besos, cosas así. Se le cuenta la historia y dice: ay, este hombre rico le llegó a alguien a visitar. ¿Sabes lo que pasó? Vino este gallo y fue al lado, le quitó la ovejita a este hombre y la cocinó para su amigo. Y David, como buen rey, arde en ira y dice: ¿cómo es posible que pase esto? No, ese hombre que pague 4 veces, como decía el Éxodo, que pague 4 veces lo que tiene que hacer. Entonces ahí el pase fue inevitable, se la dejó rebotando. ¿Sabes lo que dijo Natán? Rey, ese hombre eres tú. David había guardado el pecado hasta que fue confrontado con él. Efectivamente, eso estaba en la ley civil, que debía pagarse. Y la espada ciertamente no se separó de su casa. Su hija fue violada, hermanos se mataron, su hijo se levantó contra él. Y 4 veces hubo espada en su familia. David se arrepintió. Murió el hijo que había sido concebido en pecado. Después de este evento, quiero que busquen en sus Biblias. David escribe el Salmo 51. Y para terminar, les voy a pedir que leamos este salmo. Quiero invitar a que leamos este salmo y oremos este salmo hasta el versículo 15. Y dice así, leamos todos juntos. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Señor, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores sus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tengamos un momento de oración. Señor, te agradecemos y te bendecimos, porque tu palabra, Señor, nos ha
exhortado a vivir una vida de pureza, una vida de santidad delante de ti. Y hemos orado delante de ti con David, aquel ícono de infidelidad, aquel ícono de transgresión, de cómo él maquinó toda esta situación para librarse. Pero también dice tu palabra que era un hombre según tu corazón. Y te damos gracias, Señor, porque en Cristo nosotros encontramos también esa misma descripción, que somos según tu corazón, porque Cristo es un hombre según tu corazón. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y con David oramos, Señor, que perdonen nuestros pecados y nuestras transgresiones. En el nombre de Jesús. Amén.